Bendiciones amigos, bienvenidos una semana más a la entrevista con Jason. Para nosotros es un placer y un gusto que usted esté ahí con nosotros. Recuerde suscribirse al canal, darle a la campanita y compartir este contenido que sabemos que será de mucha edificación para el pueblo de Dios y para aquellos también que no son creyentes. Sé que será de bendición. Esta semana, una semana especial. Muchos le dicen, ¿verdad?, la semana mayor, y queremos compartir todos estos hechos que ocurren durante esta semana mayor. Sé que hay muchas cosas de prevención, pero nosotros nos vamos a ir por la parte bíblica, y para ello hemos invitado al pastor Ronnie de aquí de la iglesia menonita, ¿verdad? Menonita Central. ¿Verdad? Bueno, así que antes de empezar, hermano Ronnie, bienvenido gracias, a la entrevista. Es un gusto que estés compartiendo con nosotros. Amén. La gente vayan guardando sus anotaciones ahí, su libretita, y si no la tiene puede pausar el video, le damos el chance, ¿verdad? Páuselo y busca su libretita, porque aquí hasta producción y Valerie tienen su libretita. Por ahí la van a buscar porque estamos para aprender. Amén. Y pastor, yo voy a aprender a ver qué es lo que me va a enseñar a mí. la Semana Mayor, Semana Santa, son muchas cosas que ocurren, incluso desde que llega el año, enero, ya se viene hablando de esto, porque significa mucho para la iglesia. Pero, ¿qué es la Semana Santa? Bueno, la Semana Santa se tiene entendido que es la semana en donde se conmemora a modo, no puedo decir a modo de celebración, se recuerda la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús. Entonces, tradicionalmente, es como esa semana en donde Jesús pasó por toda el apresamiento, la tortura y la muerte y obviamente la resurrección, la última semana de vida de Cristo. Entonces se le llama Semana Santa a ese periodo en donde se entiende que eso tomó lugar. Entonces no podemos llamarle una celebración, sino un recuerdo. O sea, no es un aniversario de la muerte de Cristo, sino es una semana donde recordamos. Vamos a decir recordamos. Yo no quise decir celebración porque iba a hablar de tortura y de muerte, ¿tú entiendes? Pero está la resurrección de Cristo. El sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario compone una razón de celebración para nosotros porque tenemos vida a través de su muerte. La resurrección de Cristo es un motivo de celebración. Hay elementos quizás cuando tú piensas, por ejemplo, en la tortura que sufrió Cristo y la muerte de Cristo, no pensamos en esa celebración. Quizás por eso, ¿verdad?, corregí el término. Pero vamos a decir, conmemoramos, recordamos ese evento, pero hay elementos de celebración. Qué bueno, y siempre es recordado, y siempre que ya llega, de que viene entrando, ver a febrero, marzo, ya viene a nuestra mente y ya los anuncios publicitarios de la habichuela comienzan, porque eso es más publicidad que otra cosa. Yo no que te digo la habichuela con dulce. Yo siempre he pensado, a ver, ¿a quién fue que se le ocurrió la primera habichuela con dulce? En Semana Santa. Ya tú sabes. Sí, no, pero yo creo que fue a alguien que le faltó azúcar, le faltó sal. No echarle azúcar, no le echó. Bíblicamente, está establecida esta fecha ahora de abril para la muerte y resurrección de Jesucristo. El término sería algo más históricamente. Bíblicamente hay elementos que te apuntan exactamente a la fecha en la que pudo haber sucedido. De hecho, los judíos son muy precisos con el tema de las fechas. Entonces tú tienes, por ejemplo, que por ejemplo, cuando tú lees en el libro de Mateo, en los capítulos 26 en adelante, tú lees en Marcos, en los capítulos finales, en todos los evangelios, en los capítulos finales, hay elementos que te dan a entender cuándo tomó lugar. Por ejemplo, se te habla de la Pascua, por ejemplo, en Mateo 26, te habla de que Cristo iba a celebrar la Pascua, había una forma de celebrar la Pascua, y el día, o la forma en la que se celebraba la Pascua, entonces te puede ayudar a ti a identificar cuándo se hacía. Entonces, la Pascua se celebraba, entonces, por ejemplo, se calculaba la luna, el calendario lunar que usan los judíos, y por eso tienen la fecha ahora de Semana Santa. Ok, o sea, no es algo que se le ocurrió a la Iglesia Católica establecer una fecha. En realidad se formalizó como en el año 325, había un concilio de Nicea, me parece. En el concilio de Nicea
además de muchas otras cosas que se trataron en el concilio de Nicea, una de ellas fue que se estableció cuándo era la Semana Santa. Y entonces era a ver si me acuerdo, primera luna llena, primer domingo de luna llena después de la primavera. Okay. Entonces yo realmente tendría que salir afuera a mirar la luna ahora. Si tú dices 22 de marzo comienza la primavera. Así es. Yo no sé si estamos en luna llena, pero es la primera luna llena. Entonces, como era un calendario lunar, primavera, primera luna llena, primer domingo, ahí comenzaba la Semana Santa. O sea, hay una forma de tú calcularlo. Luego de ese domingo ahí comenzaba entonces el lunes. Ese sería el domingo de Ramos. Ok, excelente. Hay una forma de, supuestamente, de que ya tú lo calculas así, ya tú sabes cómo calcularlo. Primera luna llena después de primavera. Okay, ya, ahí viene Semana Santa. Entiendo. Entonces, para Jesús, conmemoramos este tiempo recordando, pero ¿qué significó para Jesús mismo el venir, morir, sabiendo que el mismo Jesús, cuando antes de ser apresado, ora al Señor y le dice, pasa de mí esta copa? ¿Qué significó entonces para él todo ese proceso, morir en la cruz para darnos vida? Depende de cuál, déjame chequear aquí, depende de cuán lejos nosotros querramos irnos atrás para entender lo que significó para él ese proceso. Mira, en Éxodo se nos cuenta la historia cuando los israelitas tenían que salir del pueblo de Egipto. Viene el ángel de la muerte, va a matar a los primogénitos, pero se le dice a los israelitas, tienen que tomar un cordero, tienen que matarlo, tienen que tomar la sangre del cordero, pintarla en los dinteles, y ahí se inicia el asunto de la Pascua. Lo que Jesús está celebrando junto con sus discípulos era la Pascua. O sea, cuando eso sucede allá atrás en Éxodo, queda instituido que todos los años a esa fecha todos los judíos tienen que tomar un cordero, pan sin levadura, y tienen que celebrar la Pascua. Cuando Cristo está celebrando la Pascua con sus discípulos, suena bien raro, pero tú notas entonces que Cristo no tiene cordero, no se habla de carne. Sí. Le dice, él tiene pan sin levadura y tiene el vino, pero en ningún momento se te habla de carne. Y tú dirás, pero había un asunto con los judíos de que tenían, o sea, se celebraba con carne de cordero, pan sin levadura y el fruto de la vid. Pero vemos a Cristo que celebra con sus discípulos una santa cena o una cena, ¿verdad? La Pascua, de una manera muy humilde. No hay cordero. Ahora tú pensarías, ¿dónde estaba el cordero? Un dato curioso, porque como que no nos hemos detenido a pensar esa parte que, ¿verdad? No había carne. Simplemente se habla y más. Correcto. Se habla incluso de las situaciones que hubieron ahí en la mesa, donde Jesús le habla a Pedro, que lo iba a negar, a Judas, pero como que nadie se detiene. El pastor lo hizo. El pastor la tiene. No, eso no es mío. Eso no es mío, que uno ve mucha prédica de otro que sabe más que uno. Mira, entonces, hay muchos elementos que Cristo ya viene anunciando. Miren, va a pasar esto, Cristo viene anunciando, va a pasar esto, va a pasar esto. Cristo sabía el sacrificio que él vino a hacer. Cristo sabía que él venía como sacerdote. O sea, la función del sacerdote era llevar la ofrenda delante de Dios, interceder a favor del pueblo delante de Dios. Cristo sabía que él era profeta, que venía a hablarle al pueblo de parte de Dios. Cristo sabía que venía como rey. Cristo sabía que él venía como el cumplimiento de un David que fue rey, de un Melquisedec que fue sacerdote, que fue rey también. Él sabía que venía como profeta también. Jesús sabía que estaba cumpliendo eso, pero Jesús sabía que más que sacerdote, rey, profeta, Jesús mismo venía como el mismo cordero que él mismo iba a llevar a la ofrenda. Entonces los sacerdotes llevaban un cordero y lo presentaban delante del altar. Cristo sabe que él es sacerdote y él es el cordero. Wow. O sea que él mismo es quien va a entrar al lugar santísimo, pero la ofrenda que él lleva es su propio cuerpo. Wow. Entonces cuando Jesús va a Getsemaní, lo que sería de nuestra fecha Jueves Santo, en la noche, sí. Que jueves, lo que sería nosotros Jueves Santo, Jesús está celebrando la Santa Cena con sus discípulos, le dice a Judas, ve y haz lo que tú tienes que hacer. Se da la situación que se da ahí, y en la noche madrugada de Jueves Santo es que pasa la situación donde Jesús le dice a sus discípulos, quédense velando conmigo, pero no se pueden quedar velando ni una hora. Jesús está orando, está sudando gotas de sangre, y comienza lo que se llamaría como la pasión de Cristo. Se llama la pasión porque por el momento donde dice que sudaba como si fueran gotas de sangre, donde Judas viene. Entonces ya Cristo tiene, la persona de Cristo sabe que lo que está a punto de suceder es ya el acto en donde él tiene que ofrecer sacrificio delante del Señor, pero el sacrificio es él mismo. Entonces por eso viene, como para Cristo significó esto,
algo agobiante. Cristo era 100% Dios, 100% hombre, perdón, es 100% Dios, 100% hombre, y en su humanidad Cristo siente la carga y Cristo siente el peso de lo que Él está haciendo. Entonces por eso viene, para Cristo significó algo bien grande. Déjame agregar un asunto que para mí fue de mucha administración. Hace una semana estaba leyendo un libro de Packer, J.I. Packer, de J.I. Packer. Él dice, bueno, Cristo conocía más que todos nosotros el peso del pecado. O sea, cuando Cristo le está diciendo al Padre, pasa de mí esta copa, Él sabe por lo que está orando. Cristo está pidiendo, o sea, lo que Cristo sabe que va a suceder es que Cristo va a tomar la copa de la ira de Dios, que habla Isaías, en el capítulo 52, que dice, bueno, creo que en Isaías capítulo 52 se habla como úsame el término como llano, como la surrapa de la ira de Dios. Sí. El vino hacía como una costra al final, como no era tan puro como es ahora, pero hacía como una boronita al final, y era amargo. Entonces el Señor dice, yo no le daré a mi pueblo a beber la copa de mi ira, pero hay alguien que tiene que tomar la copa de la ira de Dios. Y cuando Jesús orando usa el término, pasa de mí esta copa, Él se está refiriendo a una copa de la ira de Dios. Él sabe que tiene que tomar la copa de la ira de Dios. Cristo, mejor que cualquiera de nosotros, tenía un concepto de lo que iba a pasar, porque Él, siendo completamente santo, o sea, Filipenses 2 te dice que estando en la condición de Dios no se consideró ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Cristo sabe quién es Dios. Entonces Cristo, cuando va a la cruz, cuando se está encaminando a la cruz, Él sabe que sobre Él será puesto el pecado. Entonces el pecado no lo va a sentir como lo sientes tú, como lo siento yo. Porque tú y yo somos pecadores. Cuando tú pecas, el peso que tú sientes del pecado, tú lo sientes porque tú eres cristiano, porque el Espíritu Santo te está ayudando, pero tú eres un pecador. Pero estamos hablando del ser más santo de la tierra, va a experimentar el pecado y lo va a sentir como lo más asqueroso. Entonces, y distanciador de Dios. Jesús ahí no siente, digamos, que lo que a veces mucha gente cree que son los golpes, la humillación de la gente, sino el tema de Cristo. Y por eso que Jesús llora lágrimas de sangre, es por el tema espiritual. O sea, el peso del pecado, el pecado no se aleja de Dios, Él se iba a sentir alejado de su Padre y a llevar un pecado que Él mismo no había experimentado, porque primera vez que Jesús va a experimentar pecado, a llevar pecado dentro de sí, y por ello alejarse del Padre. Sí es cierto que el peso espiritual de la crucifixión es mucho más grande. O sea, el peso del pecado sobre Cristo es más grande que el castigo físico sobre Él. Yo me atrevería a pensar, y puede ser que me equivoque, aquí no tienen que tomar mi palabra por cierto, pero puede ser que haya algún ser humano que haya sido torturado peor que Cristo. Es posible, yo no lo descarto. La crucifixión era un método de tortura romano de lo más grave que hay, pero nosotros, mira, me llega a la mente ahora mismo Richard Wurmbrand, que fue el fundador de la Voz de los Mártires, un ministerio que hay de anuncio de la iglesia perseguida. A Richard Wurmbrand, una de las pocas cosas que le hicieron fue que le cortaban cuadritos de carne de su propia piel de la espalda y se lo daban a comer a él mismo. O sea, cuando le traían la comida, le traían su propia carne a comer. Dice, hay torturas que son fuertes. Quizá la tortura de Cristo sí es fuerte, pero puede ser, digo yo, que entre los judíos, en el régimen nazi. Pero Cristo, la persona que es Cristo, es alguien que no conoce el dolor, es alguien que no conoce, o sea, no ha experimentado el peso del pecado sobre él hasta el momento que se encarna. Llora la muerte de su amigo, tiene hambre, se cansa, suda, o sea, sufre en su cuerpo cosas que como una deidad nunca ha sufrido. Entonces sí se acerca a una tortura física que para ti y para mí, wow, esto duele en el cuerpo, pero Cristo es, esto duele y duele por el pecado. Cuando Cristo está sufriendo un latigazo, Él está sintiendo dos cosas: el dolor sobre el cuerpo y el peso del pecado, que es lo que causa que tú y yo sintamos dolor ahora mismo. O sea, la enfermedad de todo lo que nosotros tenemos es fruto del pecado. Entonces, está sintiendo las dos cosas al mismo tiempo. Obviamente lo espiritual es más grande, pero está sintiendo las dos cosas al mismo tiempo. Era un choque de emociones para Jesús porque era hombre y también era Dios, sentir ambas cosas en un mismo momento. Correcto. Entonces, sabiendo lo que Jesús pasó por nosotros, lo que hacía, y ese hecho tan grande, ¿no? Producción que... Qué fascinante.
ellos están decodificando todavía. Que fue lo que le dio explosión, pero está bien. Ellos están decodificando todavía. En fin, lo que el pastor nos explicó, para definirlo más fácil, era como el choque de emociones que tenía Jesús, el sentir los latigazos, ¿verdad?, en su cuerpo, pero no solamente pensar en un dolor físico, sino el tener que cargar con pecado. Es igual cuando uno nunca ha conocido, digamos, los niños con el fuego, nunca han conocido una quemadura, nunca ven eso, pero nunca han experimentado nada de eso. Cuando ponen la mano en el fuego, que sienten, es un choque de emociones para ellos en ese momento, porque pensaban que quizás no sería así. Entonces, para Cristo, sabiendo, porque Jesús sabía lo que era el pecado, viene a limpiar el pecado, entonces viene y pasar por ese momento donde, como el pastor los explicó, siendo Dios, tener que alejarse de su Padre, donde Jesús tenía una conexión, yo diría como la que tiene el pastor, porque el pastor es un pastor como con Dios, así como sí, como lo vemos así, ¿verdad? Bueno, yo te estoy diciendo, por eso no estoy hablando mucho. Sí, porque pero de verdad es esto porque estamos hablando de lo que significó para Jesús. Y fue incluso que Jesús en la cruz, aún en la cruz lo dice. ¿Por qué te has alejado? Llama al Padre, le reclama. ¿Por qué me has abandonado? Pero también es eso, sabiendo que llevaba pecado dentro de él. Así que sigamos tomando nota. Faltan algunas preguntas. Que ahora que tú mencionas esa frase, esa es una de las que uno tiene siempre su preguntita en el cuadernito. Sí. Yo no sé si cuando uno llegue delante del trono de Dios uno va a llegar con preguntas ya, pues ya va a estar todo resuelto. ¿Cuáles usted le haría al Señor? Sí, pero esa es una de esas. Cristo está sobre la cruz y dice, Señor, ¿por qué tú me has abandonado? Creo que Marco es que lo ponen en arameo ahí, pero dice, ¿por qué me has abandonado? Y dice, Cristo, que es veraz y es verdadero, está sobre la cruz del Calvario y está diciendo, tú me has abandonado. Al mismo tiempo, tú piensas cómo Dios abandonó a Cristo, siendo Cristo el verbo de Dios, siendo Cristo Dios encarnado, cómo Dios abandonó a Dios, o sea, cómo Dios el Padre abandonó a Dios el Hijo. Entonces yo te digo, yo no sé. Hay cosas que yo no sé. Deuteronomio 29 dice, hay misterios que son de Dios y hay que dejarlo a él. Entonces yo no sé. Pero realmente, si buscáramos una explicación, tú tienes que saber, cuando Jesús ya tiene el pecado sobre él, el Señor por lo menos, mi explicación es que por lo menos los ojos apartó de él. O sea, no, Dios es santo y en el momento que Cristo carga con el pecado, él sufre sobre sí la consecuencia de la separación de parte de Dios por el pecado y se siente. Ahora, sí. Hay cosas más profundas de ahí que uno no sabe. Que lo vamos a saber. Y si esa es una de las preguntas. Si uno llega allá, o porque él creó el molondrón. Sí. Uno tiene muchas preguntas. Hay preguntas que hay que hacerse, las que son necesarias. Entonces, pastor, para el creyente, nosotros que estamos aquí en la tierra representando a Jesús, somos sus seguidores, conociendo ya todo lo que Jesús pasó, lo que significó para él. ¿Qué debe esto como significar para nosotros, o cómo debemos nosotros de valorar lo que Jesús hizo? Tú sabes, esa pregunta me pone a pensar mucho, porque en realidad nuestro país es caracterizado por disfrutamos los días libres, y Semana Santa es una semana libre de trabajo. Por ejemplo, todos los que son maestros tienen una semana libre de trabajo. Todos los que trabajan en algunas empresas tienen por lo menos un fin de semana largo. Lamentamos que no caiga como en una olla que tú no puedes coger a viajar y puedes coger. Pero en realidad no es tanto el punto de la vacación ni eso, sino que de verdad nosotros los cristianos, todo el que se hace llamar cristiano, tiene que ser intencional en la meditación de lo que la Semana Santa implica. Tú te encuentras con otros países que tienen un trasfondo religioso diferente al nuestro, y la Semana Santa tiene otra connotación, y tú puedes alegar que eso son diferencias culturales. Hay un pastor de una iglesia amiga que ellos acostumbran a hacer un culto el Viernes Santo, todos vestidos de negro a las 12 del mediodía. Yo no sé hasta qué punto, ¿verdad? Eso uno puede tendrá su comentario y cosas, pero yo participé en un servicio así,
y te da un choque. Y tú estás como un culto memorial, como Sí, espérate, sí. te da como, te enfrenta a eso. Yo no sé si yo personalmente llegaría a esos extremos, pero yo creo que como cristianos tenemos que ser un poquito más intencionales en meditar en lo que es la Semana Santa. Eso yo no quito, ¿verdad? Que sé yo, uno vaya a un río, vaya a una playa, lo que sea, pero creo que en el fiesteo a uno se le puede olvidar por qué tenemos esta semana libre en un país Sí, que es sí. predominantemente católico. Para mí que el catolicismo ha ido perdiendo, pero somos, vamos a decir, dentro de comillas, cristianos. Deberíamos como meditar un poquito más en qué significa la Semana Santa. Qué sé yo instaría a personas, por ejemplo, si usted es cristiano, tome el Viernes Santo, si usted está en su casa y tenga un devocional familiar, lea el pasaje de Mateo 26 o Marcos 15, lea el tema de la crucifixión de Jesús, lea, qué sé yo, pero quizás nosotros los padres, nosotros los hombres debemos como promover que en nuestros hogares vayamos a la Escritura y de verdad recordemos, ay, ¿por qué tenemos 3 días libres en estos días? Porque Me sería algo gusta- así, pienso en eso. Sí, sí, me gusta que usted menciona esa parte, porque hay mucho evangélico que no van a la iglesia el Viernes Santo. Ujú. Quizás en sus congregaciones tienen servicio, creo que quizás no todas lo hacen, Ujú, ujú. pero como que nadie lo toma así, pastor. Yo Ujú. me atrevería a decir como que de 10, algunos 3 pueden hacerlo. O sea, los cristianos para Sí, este, exacto. este siglo... Yo personalmente no tengo el número, pero yo sí creo que es cierto. O sea, el número no está muy lejos de la realidad, porque a veces como cristianos es que es cierto, uno aprovecha. Por ejemplo, en mi casa no éramos religiosos. Yo me crié en un hogar que no era religioso. Pero tú sabes que todos los canales te comenzaban a pasar películas Sí, de Jesús sí. y era tirándose películas de Jesús el día entero. Entonces, en mi casa, por ejemplo, hace unos 4 o 5 años con mi hijo, nosotros acostumbramos, por ejemplo, todos los Viernes Santos, todos los domingos de resurrección, nosotros vemos una de las películas de Jesús, sea la Pasión de Cristo, sea la película de Jesús la Vieja, pero creo que algo como, hey, y nos sentamos a verla otra vez, por darte una idea de algo Sí, sí. algo, qué sé yo, como familiar que uno puede hacer Y- para recordarse de eso. Es algo que se ha perdido, incluso creo que ni casi los canales ya no le están Ujú, pasando ujú. esos días. Pero creo que es algo que hay que meditar. Yo aquí sé que los muchachos ahí estamos meditando en lo que usted ha dicho. Porque, ¿qué se entiende en esta fecha? Que tengo el Viernes Santo para ir a la playa. Ujú, ujú. Y creo que duele, en verdad, porque cuando medito en la pregunta que le acabo de hacer, que cómo nosotros debemos valorar eso, y creo que yendo a la playa, yo como creyente, un Viernes Santo, como que creo como que no estoy bien valorizando el sacrificio que Jesús hizo, Ujú. porque es recordar, todo el mundo en Año Nuevo está tirando, ¿verdad? Celebrando que llegó el Año Nuevo. Ujú. Todo aquel que en su cumpleaños incluso hasta lo recuerda, lo celebra. Entonces cuando recordamos la muerte de Cristo, me voy para la playa. Igual, mira, yo no querría caer en pragmatismo o en legalismo y decirte, no, tú no podías ir a la playa en Viernes Santo. Yo no tengo la autoridad para decir eso. Yo lo que querría decir es, como te dije ahorita, Sí. nosotros como cristianos tenemos que ser un poco intencionales con eso. O sea, Sí, vamos sí, a suponer sí. que el Viernes Santo es el único día libre que yo tengo. Yo estoy trabajando Así es. el año entero y el Viernes Santo es el único día que yo con mi familia puedo ir y cogerlo de descanso, de recreo, de ir a un lugar. Yo personalmente no fuera un Viernes Santo a ninguna parte. Se llena tanto de gente que ya Sí, tú no lo sí, disfrutas sí. realmente. Pero supongamos que tú vas ahí al campo, que vas a visitar a un familiar, un amigo, toma el viernes en la mañana y ora con la familia, recuerda eso, tenga una lectura, algo, qué sé yo, no sé, no, yo particularmente no puedo dedicar una vara, de Sí, que no, no yo puede ir quiero- a la playa el Viernes Santo, pero sí sé intencional, recordemos que Cristo murió en la cruz y que ese sacrificio fue en favor nuestro. O sea, el hecho que tú tienes de redimir la creación, de que tú eres creyente, de que tú has creído en el Señor. Entonces, ya vamos allá al río, podemos aprovechar ese primo hermano de nosotros que está, hey, fulano, vamos a predicarte el evangelio. No lo dejes Sí, pasar por sí. alto, pero es como ser intencional con eso. Yo por eso te digo que es de verdad pensar Sí, en lo que sí. sucedió. Favor Wow. inmerecido y por ese favor inmerecido tener conciencia sobre eso. Correcto, Ah, claro, Sí, es así. sí, wow. Espero Consciente que en eso, tú ves. sí, está en Sí, eso, Pero está en ese- eso. ese. anotando. Esperamos que la gente que nos está viendo y está hasta aquí, ha llegado hasta aquí, espero que también esté reflexionando ahí en este momento y que pensemos Semana Santa, ¿qué debo hacer? Por lo menos creo que lo que usted nos ha dicho se nos toma unos 15 minutos.
20, media hora. Mm. O sea, reflexiono en la palabra, leo, y como mucho quizás una hora en familia, recordando a Jesús. Y quizás no es que uno lo haga, porque sé que mucha gente tiene familiares que vienen ahí, pero creo que es bueno empezar el día de esa manera. Por ejemplo, orándole a Dios y dándole gracias primero porque, bueno, murió, no merecía eso. ¿Quiénes somos nosotros quizás como para tal sacrificio? Y quizás a uno tener a Jesús como tan desvalorizado ahora. Pero esperemos que usted también esté reflexionando y que este Viernes Santo que sea como diferente. Que bueno, yo quizás no tengo servicio, por lo menos en mi caso en la iglesia tenemos servicio, incluso hasta Santa Cena tenemos siempre los Viernes Santos, que la pasamos, ¿verdad? En mi caso hace mucho tiempo, desde que acepté a Jesús, unos 10 años atrás, me la paso en la iglesia, ahí, y creo que es un tiempo donde uno reflexiona y ve lo que Jesús hizo. Amén. Entonces, pastor, ¿qué pasó? Porque el Viernes Santo, antes de que me responda, porque la Semana Santa prácticamente, como la gente lo califica, es el viernes y el domingo, los días más recordados. Ya desde el jueves en la noche, donde Jesús es apresado, pero quiero que nos hable de lo que pasa el viernes para llegar al domingo. Hay un sinnúmero de eventos. Por ejemplo, vamos a decir, el domingo, el primer domingo, Domingo de Ramos, se le llama comúnmente, fue el día en que Jesús entra a Jerusalén. Entra a Jerusalén y tú recuerdas ese escenario donde llegan y ponen ramas y ponen, se quitan sus ropas para recibir al Señor. A ver dónde está. Y al fin es que ponen ramas y hacen todo un escenario para recibir a Cristo dentro de la ciudad. Durante la semana pasan un sinnúmero de eventos. Por ejemplo, hay un momento en donde Jesús es ungido, estando en Betania. Es un escenario un poco extraño, porque una vez se lo lee desapercibidamente. Es posible que a Jesús lo hayan ungido 2 veces. Es posible que hayan 2 escenarios diferentes donde mujeres llegaron con perfumes caros y lo derramaron sobre Jesús. Hay 2 historias diferentes, pero hay una unción con perfume específicamente que sucede probablemente miércoles santo, jueves santo. Eso está indeciso ahí, cuándo específicamente los días suceden. En uno de esos días toma lugar ese evento. Jueves en la noche es la cena del Señor. Jueves en la madrugada sería cuando Judas viene y toman a Jesús preso. En el transcurso de la madrugada del viernes es que se dan entonces todos los juicios de los juicios de los judíos. Llevan a Jesús donde Pilato, lo llevan donde Herodes, vuelven y lo traen donde Pilato. Se da todo eso. Estaríamos hablando de que la tortura de Cristo, los latigazos, todo eso pudo haber tomado lugar viernes en la mañana. Entonces viene el momento donde Jesús es crucificado, el viernes. Sería lo que nosotros consideramos viernes. Tengo un amigo pastor que él argumenta que fue jueves, pero siempre uno tiene un amigo rock izquierda que habla de eso. Según su teoría fue jueves, pero todo apunta a que fue viernes. Todo apunta a que fue viernes, que Jesús sufrió. Te dice que de la hora sexta a la hora novena Jesús entonces estuvo todo oscurecido. Se rasgó el templo, se quebraron las piedras. Sucedió todo el evento donde Cristo finalmente entregó su espíritu. En varios de los pasajes te dice que en una que vociferó, se entiende que fue algo como un grito en el momento de morir, o que expiró. Pudiera argumentarse también que fue un respiro. Generalmente lo que sucede cuando una persona fallece, que hay un respiro hacia afuera, o sea, tú expiras. Sí. Entregó su espíritu, y eso entonces habría tomado lugar el viernes. Eso fue el evento del viernes. En Jesús, entonces, aunque se dice de la hora novena, eso correspondería a nuestras 6 de la tarde. Eso es cuando Jesús muere, ¿verdad? Jesús muere, sí, porque hay un asunto que se oscurece. Hay explicado naturalmente un eclipse, pero dice que el cielo se oscureció desde la hora sexta hasta la hora novena. Estamos hablando de las 3 de la tarde hasta las 6 de la tarde. Okay, unas 3 horas totalmente. Unas 3 horas, pero estuvo oscurecido sin necesidad de estar oscurecido. Okay. O sea, a las 3 de la tarde en época de primavera no se habría oscurecido.
a las 6 de la tarde todavía habría estado claro. Los judíos tienden a inaugurar el día con la puesta del sol. Es decir, que el viernes, desde el momento que se pone el sol, ya era sábado. Entonces, hubo ese momento de oscuridad, como el momento de oscuridad descrito en 3 a 3 horas, se sobreentiende que hubo un momento de claridad otra vez. En ese momento de claridad es que Jesucristo es descendido de la cruz y es llevado a una tumba nueva que alguien entonces tenía que no había usado. Es llevado al momento de la cruz y se hace eso con ¿cómo se dice? Con rapidez, sí, todo porque se quiere hacer que... antes de que llegue el sábado, o sea, llegue el día sábado. Eso es el evento. Entonces, es el viernes, esto es el viernes. Eso es el viernes, correcto. Sábado es el día de reposo. Tú notas que, por ejemplo, el sábado fue un asunto incluso, ¿cómo se dice? Inoportuno, porque los cuerpos se preparaban. O sea, cuando una persona moría, ese cuerpo era embalsamado. Había una forma de embalsamar que se ponían hierbas aromáticas, sí, a plantas que tenían olor, a aceites, como una forma de traer al cuerpo. Pero en el momento que Jesús fallece, no se pudo hacer. Okay. Y por eso tú notas que el domingo en la mañana es cuando las mujeres, muy temprano en la mañana, incluso antes de salir el sol. Ellas iban a preparar el cuerpo, o sea, correctamente, correctamente. Otro dato que no sabíamos, porque a veces creen que las mujeres fueron a visitar a Jesús. Sí, no, y no, de hecho no está tú sabes que los 4 evangelios narran episodios diferentes de la resurrección. Sí. Obviamente hay algunos que son testigos inmediatos, pero el caso de Marcos, que escribió lo que Pedro le dijo, el caso de Lucas, que dice en el capítulo 1 que le hizo una investigación, sí. Juan, que fue parte de los discípulos, y Mateo, que fue parte de los discípulos, cada uno narró, pero la resurrección está descrita diferente. Entonces tú tienes que hacer un trabajo ahora de tomar la resurrección y comenzar a pegar los puntos, sí, uno por uno. Entonces, en un momento te dice, las mujeres iban a la tumba. En otro lado te dice, las mujeres iban con hierba aromática a preparar el cuerpo. Entonces, es que ellas iban temprano, etcétera. Sí, entonces tienes que llenar lo vacío de uno con el otro para completar la historia de la resurrección completa. Y sí, el asunto era que iban a embalsamar el cuerpo el domingo en la mañana y probablemente la resurrección tomó lugar casi inmediato. O sea ellas no lo vieron, pero fue ellas estaban ahí. Sí, estarían llegando en el momento que Cristo, por ejemplo, en este caso asciende, en el momento del domingo en la mañana, cuando Jesús resucita. Entonces Jesús se resucita porque cuando ellas entran a la tumba, ellas encuentran simplemente allá con lo que Jesús estaba cubierto. O sea, no encuentran un cuerpo que estaba ahí, sino que ya no estaba, Jesús no estaba. Entonces, ¿cómo? El proceso era que llegaban y le abrían la tumba, ¿verdad? Para que pudiera proceder. Sí, correcto. Por ejemplo, mira, en Mateo 28, dice, pasado el día de reposo, al amanecer, el primer día de la semana, todo eso domingo, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Te dice entonces, y hubo un gran terremoto porque el ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella, y su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no teman vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Entonces, el evento que te dice Mateo 28 fue ahí mismo. O sea, ahí mismo se abrió la piedra, ahí mismo descendió el ángel, ahí mismo quedaron los guardias como muertos. O sea, tuvo lugar todo eso, pero el ángel le está diciendo a ellos, el Señor ha resucitado. Si va a Marcos, déjame ver, que Marcos te narra entonces otra historia. No, exacto, te llena los vacíos. Ok, entiendo. Están tomando nota, dice, espero que estén tomando nota, la gente nos está viendo ahí. Por ejemplo, tú leíste en Mateo, te dice la otra María, pero te dice, por ejemplo, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena y María, la madre de Jacobo, y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, domingo, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra a la entrada del sepulcro?
pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Entonces ya tuve O sea, otro elemento. Ellas iban a preparar lo que no se pudo hacer el viernes. Correctamente. Entonces el sábado era día de reposo. No, Que ya era correspondiente al día de reposo. No podían hacer ese tipo de cosas. Entonces, por eso era que iban muy de mañana, o sea, tempranito, Ajá. para hacerlo y tener a Jesús. O sea, que ya para un mediodía quizás ya Jesús, el cuerpo está embalsamado, ¿verdad? Correcto. Por ejemplo, entonces Lucas te dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor. Entonces tú tienes que ver, te está relatando la remoción de la piedra por el ángel, que la piedra estaba removida. En Mateo no te deja claro si la piedra fue removida delante de sus ojos. Pero te leí ese otro pasaje para darte la idea de que sí, tú tienes que leer la resurrección en el Nuevo Testamento como una historia que 4 individuos cuentan desde su punto de vista, en la cual tú tienes que llenar los puntos comunes entre toda la historia. Wow, y creo que, por lo menos en mi caso, estoy aprendiendo mucho, porque es un evento que siempre se recuerda, pero de que se sabe muy poco. O sea, donde quizás tú no encuentras a alguien que te explique así como lo estamos nosotros, ¿verdad? Como diría mi pastor, con cucharita, ¿verdad? Ahí dándolo para que se entienda. No metan a uno el medio así. Porque es un dato que no sé si los muchachos, ¿verdad? Uno como que desconoce a qué fueron las mujeres, a menos que uno se ponga a evaluar todos los casos como lo hemos hecho aquí. Y creo que es algo que debemos prestarle atención. Pues las mujeres no fueron simplemente a visitar a Jesús. Nos estamos dando cuenta que fueron a algo más. ¿Algo más, pastor? No. Entonces, ya casi estamos terminando. No se vayan todavía, porque todavía nos queda mucho de qué aprender. Una pregunta ahora final, pastor. ¿Por qué la Semana Santa cambia de fecha? Y sé que usted al principio nos hablaba que era por la luna, pero en nuestro caso, ya con el calendario y todo bien organizado como lo tenemos, hay ocasiones que viene a ser en marzo, y por lo menos a veces la primera semana de abril, pero ahora para este año, segunda semana de abril. ¿Por qué se produce este cambio? Sí, como creo que te mencionaba al principio, que hay un calendario lunar que era principalmente que usaban los judíos y sobre el cual se calculan, por ejemplo, estas fechas. Entonces lo que se toma es la primera luna llena. Te digo que yo personalmente nunca me he sentado a analizar ese tipo de cosas, pero estoy calculando, por ejemplo, ya después de la primavera, primera luna llena. Y la primavera, nosotros tenemos la primavera como el equinoccio de la primavera, 21-22 de marzo. Entonces de acuerdo a la luna llena, un calendario lunar, entonces te calcula así. En el concilio de Nicea se fija esta fecha. A veces nosotros tenemos la duda, bueno, pero sucedió en esa fecha de verdad y se está cambiando la fecha. ¿Cómo uno sabe que eso es verdad? Mira, yo te diría que primero es que sí. La respuesta corta es que sí. Lo que nosotros celebramos como Semana Santa ahora corresponde a lo que sucedió hace 2000 y tantos años en el sacrificio de Cristo en ese momento. ¿Cómo uno determina que es así? Bueno, tú estás analizando que en el año 325, en el concilio de Nicea, tenían manera de saber en qué fecha sucedió algo hace 300 años. Por ejemplo, cualquier calendario en nuestro teléfono tú puedes buscar, el Trabucazo fue el 27 de febrero, pero eso cayó martes o miércoles. Cualquier calendario te dice ahora mismo, te dice, eso fue un jueves. El Trabucazo fue a las 3 de la tarde, y eso hace 170, 160 años, de algo así. Tú puedes decir, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos fue en el 1700 tanto. Tú tienes manera de saber quiénes estaban allí, hay documentos, hay formas de algo que sucedió hace 300 y pico de años. Nosotros sabemos la fecha específica en la que Lutero clavó las 95 tesis, y eso sucedió hace 500 y pico de años. Entonces hay manera de tú decir, bueno, en el concilio de Nicea, a solo 321, 322 años de la muerte de Cristo, yo tenía manera de saber qué momento fue que sucedió eso, y de ese momento quedó instituido. A veces no le quedan dudas, bueno, de cuándo sería esto. Hay cosas que cambian. Por ejemplo, el día del nacimiento de Cristo, sí es verdad que no hay como un récord establecido claro en el que uno pueda, afirmar eso, y tampoco está tan lejos de la realidad. O sea, no está tan lejos de la realidad.
pero yo diría que es algo certero el verlo de la Semana Santa. Hay alguien que pudiera diferir, pero Sí. al que vaya a diferir tendríamos que promover otra fecha. Entonces, eso sería... Es mejor dejarlo así ya, Claro, así, ¿verdad? dejarlo Eso se así. entiende. Entonces, ¿por qué cerramos con esta? Háblenos de los viernes que suceden antes de Semana Santa. Viernes de Dolores, ¿verdad? ¿Cuál Yo, otro yo ahí no. Viernes, ¿cómo es? Viernes ceniza. Esto es también viene de acuerdo Mira, a la fecha. Yo desconozco mucho de eso. Honestamente, desconozco mucho del asunto. Yo fui católico hasta los 12, 13 años y mi catolicismo fue de ir a bautizarme. No tengo mucho la práctica de eso. Yo tengo amigos cristianos que practican el Adviento o la Cuaresma. La practican y practican todo eso los miércoles de ceniza. En Estados Unidos hay iglesias que, aunque son cristianas evangélicas, de doctrina evangélica, todavía retienen muchas de las costumbres de tradiciones católicas y celebran ese tipo de días. Hubo un año específicamente, un amigo y yo estuvimos leyendo un devocional que era como con ese tema de la Cuaresma. Entonces, 40 días antes del Viernes Santo, había un devocional para tú leer un pasaje de la Biblia y era como atinado a lo que pudo haber estado sucediendo ese determinado día, en los 40 días antes del sacrificio de Cristo. Yo creo que tiene un valor para aprender de parte del Señor, pero no estoy de acuerdo con que uno lo haga a modo de ritual. En el caso de los católicos específicamente hay muchos rituales. Mira, todavía que se acordarán, el otro día había una marcha y están haciendo una misa en las casas, ya se paran delante de casa y están haciendo un asunto, pero el valor que eso puede tener, si tu corazón no está en el lugar verdadero, no tiene, o sea, no tiene valor. Mi primera crítica es que tú estás haciendo un sinnúmero de rituales. Cuando tú crees que la salvación es por obra, tú vas a hacer todos los rituales del mundo para ver si tú alcanzas la salvación. Pero tú estás haciendo un número de rituales y con todos tus rituales que tú estás haciendo en Semana Santa, tú estás diciendo la obra de Cristo no es suficiente. Entonces, un sinnúmero de rituales que te digo, como te decía ahorita, vamos a hacer por recordar el sacrificio de Cristo. Pero no vamos a hacer tanto que tú por debaje el sacrificio de Cristo. Entonces llega un momento que tú tienes un sinnúmero de rituales que no tienen ningún valor porque tu corazón no está en el lugar que tiene que estar. Bueno, creo que vamos a dar un aplauso al pastor por este tiempo de aprendizaje. Y a mí y a ustedes también. Creo que y a ustedes. Creo que ha sido un tiempo donde hemos aprendido algunos datos curiosos que creo que los muchachos lo anotaron. No, ellos no están en eso, están decodificando todavía todas estas cosas. Pero, pastor, bendecido de que haya podido acompañarnos y hablar tantas cosas que sé que lo vamos a poner como la película de Jesús. Que la Semana Santa creo que es algo que debemos aprender. Y cree así que si usted, como ya estamos en Semana Santa, véalo. Si usted no va a salir el Viernes Santo, ponga este video, véalo, disfrútelo, porque nosotros también estamos aquí haciéndolo, recordando también eso que Cristo hizo por nosotros, que debe darnos más fe, debe afianzarnos más en los caminos del Señor, debe traernos aún más a la iglesia. Es algo que si estoy frío en el Señor, este es un tiempo como para yo entrar de nuevo al Señor y venir a Él y dejar eso que me distrae de Él, verlo ahora. No ver esto como que me aleje, o bueno, voy a comenzar a tomar alcohol y me voy a descarriar en Semana Santa. Que Dios perdone a alguien, ¿verdad? Que venga de que ahí se descarrió, ¿verdad? De que se descarríe en Semana Santa cuando recordamos eso tan grande. Sí, es penoso, ¿verdad? Vamos a estar orando por esas personas que quizás tienen esa mentalidad, pero hemos sido bendecidos. No se vaya aún sin compartir este contenido. Compártalo con alguien que usted tenga especial allá, quizás no está con usted, pero mándele el enlace y dígale, aquí están hablando de Semana Santa, y quizás si no es la fecha, Semana Santa, no importa, compártalo, dele a la campanita, suscríbase y dele un like y cuéntenos qué usted va a hacer quizás este Viernes Santo, o qué usted hizo este Viernes Santo. Eso que usted comente se lo vamos a pasar al pastor a ver qué cree de lo que la gente
está haciendo. Y si ya ha pasado Semana Santa y es su caso que usted está viendo el video, coméntenos qué usted hizo para ver si hay que orar por él ahora, ¿verdad? Después de Semana Santa. Ha sido un placer, que Dios les bendiga. Amén.